Quizás sea interesante, o sea, esa perspectiva, entre comillas, histórica, hablando de tan pocos años, es lo que te ayuda un poco a definirlo, porque en el 2006 o 2007 parecía como algo que iba a venir y parecía como casi como una figura, como un rol, ¿no? Y ahora yo creo que lo del content curator o el comisario digital en realidad es algo de sentido común, pero que se ha buscado un nombre para definir una función, que yo creo que es lo interesante, es pensar en la función, ¿no? O sea, quiero decir que es de sentido común, lo primero porque en un entorno en el que hay tal abundancia de información de todo tipo, es de sentido común que hay que ponerle orden. Y es de sentido común que no todo el mundo tiene, el tiempo siempre es el mismo, entonces no todo el mundo tiene tiempo, ni capacidad, ni ganas, ni conocimientos para poner orden a eso, ¿no? Entonces eso adquiere valor. O sea, realmente siempre hemos hecho esto, o sea, desde cuando ordenas tu biblioteca en casa hasta cuando te compras discos y los colocas de alguna manera, si eres un content curator. Lo que pasa es que antes tu público eras tú mismo, o era tu familia, o eran tus amigos, y ahora potencialmente tienes un público más amplio. Yo estuve el año pasado en un curso que organizaban en San Sebastián sobre content curators, que me llamó mucho la atención porque bueno, era atrevido, ¿no? Organizaba un curso sobre eso. Y la mayor parte del público eran periodistas o gente que trabajaba en comunicación. Y había una obsesión sobre si eso era la profesión del futuro o del presente. Y yo, sinceramente, a mí me lo preguntaba y decía, pues mira, la verdad es que no lo sé. O sea, quiero decir que yo lo que entiendo es que es una función. Y esa función después la vamos a ejecutar primero todos, o sea, en nuestra vida cotidiana, en nuestra actividad profesional. Supongo que en algunos proyectos o algunas empresas habrá esa figura en concreto, o ya la hay, a lo mejor le llamamos de otra forma, pero ese es un papel que se está jugando. Pero hasta qué punto eso va a ser es como el community manager, ¿no? Que tan denostado y tan sobreusado. En realidad todos somos community managers, ¿no? Y a veces nos hemos inventado un trabajo que hace alguna gente en algunos contextos que va evolucionando muy rápido. Pues yo creo que la curación o el comisario de contenidos es exactamente lo mismo. Yo creo que la curación de contenidos es interesante porque el que hace esa curación, que no me gusta nada la palabra curación, pero por entendernos, el que hace ese trabajo aporta valor. O sea, en esta filosofía de la cultura abierta, etcétera, es que lo que está haciendo es remezclando y está generando valor. Que ahora, en un entorno digital, a veces eso es muy sutil, porque a veces digamos, reinterpretar el conocimiento es etiquetarlo, por ejemplo, ordenarlo de otras maneras. No es que produzcas algo nuevo, un objeto, una obra nueva, sino que simplemente lo reordenas, lo etiquetas, lo contextualizas, ¿no? Sí, pero de todas formas, no creo que sea solo en un primer momento. Yo creo que en el caso de Twitter, vamos a ver, Twitter es que es muchas cosas a la vez y es un medio de masas y por lo tanto lo bueno que tiene es que se puede usar de formas muy distintas el mismo canal, que hasta ahora no. Hasta ahora un canal, o sea, la televisión era para una cosa y las revistas científicas eran para otra. O sea, cada canal tenía sus públicos, sus medios de transmisión del conocimiento, sus dinámicas. En cambio ahora Twitter y otros está pasando que valen para todo, o sea, y conviven. Entonces, sí que, o sea, efectivamente, o sea, puede que muchos de los usos de Twitter vayan muriendo o creciendo más porque son más o menos interesantes, ¿no? Pero yo creo que pueden convivir perfectamente. O sea, yo entiendo que en Twitter sea un sitio donde hay una persona que tiene millones de seguidores y lo usa para lo que lo usa, no voy a entrar y Twitter a lo mejor también sea un sitio donde hay gente que sigue a 5 personas o a 15 y tienen conversaciones súper profundas con la limitación que impone o sea, súper profundas en Twitter yo lo entiendo más bien por el intercambio que hay casi de enlaces, o sea, de accesos a otras fuentes de información que por lo que sucede en sí mismo en Twitter, ¿no? Pero que pueden convivir a la vez y lo bueno es que no necesitas que uno gane sobre el otro porque no se entorpecen. Yo lo dudo por una razón, porque el community manager era una figura que siempre ha existido y va a seguir existiendo, porque si generamos comunidades tenemos que gestionarlas y eso es un trabajo en sí mismo, o una función, que a veces se convierte en trabajo y a veces no,
Pero ¿qué pasa? Que ahí se asoció a que en un momento surge algo que son las redes sociales, los servicios de redes sociales que se popularizan mucho, que se convierten hay un cambio de práctica de los usuarios muy fuerte, y entonces eso genera un nicho de oportunidad. Y entonces se crea eso es lo que yo creo que permite que se cree esa profesión. En cambio, el curador de contenidos sí, es otra función como muy próxima, ¿no? Porque en realidad estar en Internet es hacer gestión de comunidad y curar contenidos. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que no hay ningún elemento tecnológico, ningún cambio, no hay ningún cambio en el panorama que digamos que popularice eso o que lo convierta en mainstream en el sentido más clásico, ¿no? Y entonces yo creo que lo de la curación de contenidos tiene como una evolución más orgánica, o sea, va aumentando muy rápidamente, pero de una forma más orgánica, sin nada que lo coloque en el foco, ¿eh? Y entonces creo que por ejemplo, las organizaciones lo están incorporando de una forma más normal, ¿no? O a lo mejor esa función la pasan a hacer cada vez más, pues bibliotecarios, periodistas, o sea, gente que ya tiene esas funciones. No sé, es una especulación también, o sea, porque en cualquier momento puede surgir. De hecho, ahora están empezando a surgir muchas herramientas que lo que hacen es curar contenidos, te facilitan ordenar los flujos que estás generando en un montón de sitios, con lo cual tampoco nadie nos dice que dentro de un par de años haya una herramienta que se haya convertido en tendencia, que usen cientos de millones de personas y que entonces a partir de ahí se popularice esa figura ¿no? Llámale Pinterest o cosas que ni conocemos. O la que toque en ese momento, efectivamente.